Bloque Económico, donde vamos a hablar de justamente este tema. Estamos en estudio con Miguel Antezana, que es profesor de ESAN y además es reconocido analista político. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Miguel? Claro, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Es normal estos índices? Incluso podrían ser auspiciosos a estas alturas del gobierno. ¿Están en un nivel de 45% de aprobación? Yo creo que es consecuencia de la estrategia de comunicación que ha venido utilizando Martín Vizcarra en este año y unos meses que tiene de gobierno. Yo creo que ha sido muy previsible también este comportamiento de aprobación de la población en la medida que no ha variado su estrategia que se ha visto en los últimos meses. ¿A qué me refiero? Si recordemos que en la segunda mitad del año 2018 él enfiló todas las baterías hacia la reforma constitucional, estas 4 reformas que se plantearon. Sin embargo, acaba el año, empieza 2019 y replantea, y era previsible, una nueva reforma constitucional con esta comisión de que se trabajó la reforma política. Sin embargo, vemos que esa estrategia de alguna manera estar enfrentando la reforma constitucional, esta vez del aparato político, no le ha venido funcionando, porque el Congreso también se ha puesto en su lugar y de alguna manera ha visto cómo esta confrontación lo está debilitando. Vizcarra, aparte de este discurso de la reforma constitucional, no tiene otro eje sobre el cual girar su discurso. Veamos que ahí está en un discurso muy tradicional que se ha venido repitiendo durante muchos años con otros presidentes, en el sentido que visita ciudades, visita obras, se sube una tarima, da unas palabras de aliento, se va, pero esto no tiene efecto, no tiene impacto en la población. Y yo creo que eso en este momento le está pasando la factura con estos índices de aprobación. Y finalmente, si bien son temas importantes, medulares para el desarrollo y el cambio del país, finalmente para la población terminan siendo retóricos si es que no hay una contraparte práctica, plausible, que la población pueda tocar, es decir, la mejora de la economía familiar. Sobre todo porque en el corto plazo lo que el ciudadano ve es que hay una disputa, una pelea entre el Congreso, el Ejecutivo, que el Poder Judicial está tratando de hacer algo, la Fiscalía también. Entonces el ciudadano está en el medio de todos estos frentes y no ve que hay un beneficio para él. Se sienta en el medio y, por supuesto, las personas que no necesariamente saben esta división de poderes, porque recordemos que también esta muestra es a todo el país, a todo nivel socioeconómico, los que no entienden simplemente achacan al gobierno las responsabilidades. Hay responsabilidades judiciales, hay responsabilidades congresales, hay responsabilidades regionales, de todo lado. Pero todos se meten en la bolsa y van a la ventanilla de reclamo del Ejecutivo. Exactamente. Entonces, simplemente para el ciudadano común y corriente, él le achaca al gobierno la responsabilidad de lo que él está viviendo. Y con toda razón también, porque este panorama de todas estas dimensiones inciden negativamente, por ejemplo, en el factor económico. Vemos que hay una situación de economía que está prácticamente paralizada hace bastante tiempo. Estamos, lo que se dijo alguna vez, en piloto automático, pero no hay lo que se ve una reactivación de las inversiones extranjeras, no hay una reactivación de la inversión nacional. Correcto. Inclusive. Y nos hemos acostumbrado al piloto automático, ¿no? Porque creo que hemos estado en piloto automático en las buenas y en las malas también. O sea, cuando hemos estado en la cresta de la ola ha sido porque la ola nos ha empujado, no porque hayamos prendido el motor y nosotros hayamos marcado esa dirección, ¿no? Exactamente. En realidad nosotros estamos medianamente bien en relación con otros países de la región porque estamos cumpliendo muy estrictamente lo que es los lineamientos macroeconómicos, la política fiscal, la política monetaria. Sin embargo, estos que son indicadores macro, a la población no necesariamente les afecte sus bolsillos. En el largo plazo sí, pero la gente piensa mucho en el corto plazo, en el día a día, porque tiene responsabilidades que afrontar todo el tiempo. Claro. Todos los meses vienen las cuentas. Exactamente. Entonces, eso yo creo que tiene que prestar atención. Esto dista de otra situación de años anteriores, porque el entorno internacional también facilitaba para que las cosas funcionaran mejor. No es que haya un gobierno mejor o peor, sino que también hay que ver cómo los factores exógenos del exterior influyen también en la situación nacional. Y ese es el caso del Perú. En este momento no hay un entorno externo que ayude a que la economía también se dinamice mayormente. Entonces, ahí es donde el Ejecutivo tiene que tomar medidas extraordinarias o tiene que ver cómo hacer para reactivar esto, independientemente del clima político que lo tenemos bastante alterado. Hay muchos proyectos que están
atracados en minería, en desarrollo, en infraestructura, muchos de ellos atracados por este escándalo de corrupción también, que han tenido que cortar y volver a licitar, ni siquiera empezando todavía un proceso de ejecución. ¿Por dónde podría ir la solución para eso, para dinamizar un poco nuestra economía y que el bolsillo del ciudadano a pie empiece a ver algunas monedas extras? Yo creo que ahí por el Estado sí tiene varias herramientas que pudiera implementar en el corto plazo. Por el lado, por ejemplo, impositivo. Se está hablando mucho de lo que es la presión de la SUNAT, sobre todo para la ciudadanía, para el pequeño, para el menor productor y no para las grandes empresas. Y ciertamente estamos viendo que las grandes empresas, como se dice vulgarmente, están pasando piola por ahora. Claro. Entonces hay muchas deudas de grandes empresas y no se están dando medidas que apliquen y faciliten el dinamismo de los factores de que se cogotea a los chicos, a los medianos, a los pequeños, y más bien se les da beneficios y permisos a los grandes. Y esa percepción es relativamente cierta, porque la SUNAT entonces no diferencia a los personas que tienen que tributar a la SUNAT. Simplemente tú incumples y te caen las medidas tributarias, seas quien seas. Entonces, por supuesto, esto le duele más a un pequeño, a un micro, a un mediano empresario que a uno grande. Quebrar incluso. Es más, la empresa grande tiene una cantidad de recursos económicos para tener un abogado que pueda de alguna manera poner alguna demanda o alguna acción legal que impida que se detenga su labor económica. El microempresario no. Al microempresario le embarga y, por ejemplo, le embarga su maquinaria y se queda sin trabajo, sin manera de producir. Entonces yo creo que por ahí el Estado, exacto, y de ahí por el Estado pudiera de alguna manera impulsar alguna serie de medidas para que se reactive. Recordemos también que tenemos un altísimo porcentaje de productores informales. La economía informal en el Perú es altísima a nivel de la región y eso yo creo que hay que verle el lado bueno. Va a ver cómo con ellos nos ayudamos. Sí, porque en realidad es informal y bajo los mismos porcentajes desde hace, ¿cuánto? 15, 18 años no hemos sido capaces de mover esas cifras hacia la formalidad, ¿no? Y ese también es un discurso interesante, porque generalmente los gobiernos y la SUNAT siempre ha buscado cómo formaliza a este sector informal. Sin embargo, no tomen en cuenta que estos informales también generan Producto Interno Bruto, también generan producción a nivel nacional y generan ingresos. Ciertamente que para sus familias y no para el Estado. Sin embargo, si tú quieres formalizar a un pequeño empresario que ha estado acostumbrado a no pagar impuestos y de golpe tiene que pagar un 30%, 18%, 20%, por supuesto que lo vas a descapitalizar y no va a querer seguir produciendo. Entonces, fíjate que aquí la formalización en realidad es como que si fuese pues, un arma de doble filo, porque por un lado formalizas la economía, pero por otro lado atacas a los ingresos de los sectores medianos y pequeños. Entonces yo creo, insisto, ahí debería haber un poco más de creatividad, flexibilidad y sobre todo tratar de ver dónde son los sectores en los que se puede reactivar rápidamente. Tenemos ya casi 2 años hablando de la reconstrucción con cambios y qué se ha reconstruido. Eso debería haber sido una oportunidad tremenda para generar nuevos espacios económicos, generar inclusive hasta nuevas ciudades. Pero fíjate que no se ha hecho. Entonces no se está atrayendo capitales tampoco internacionales. ¿Y esto por incapacidad o porque verdaderamente es tortuoso, es tortuosa la tramitología en el Estado para emprender este tipo de proyectos? Yo creo que son esos 2 factores que tú acabas de mencionar. Por un lado, tenemos... Sí, no sé si mitad, o quizás 30 y 60 por algún lado. Pero tenemos también una alta ineficiencia de los que ocupan cargos directivos y ejecutivos en la parte del sector público. Y en las regiones es lamentable, sí, ¿no? Es lamentable. Y por otro lado también la norma. Y fíjate que ahí tocamos a otro sector del aparato estatal, al Congreso. El Congreso podría enfocarse muy directamente a ver cómo flexibilizamos las normas para que se ejecuten obras sin caer, por supuesto, en el peligro de corrupción. Las licitaciones, los procesos de Bueno, pero los fiscalización. candados puestos han demostrado que no han servido mucho, ¿no? Se les han pasado por los costados. Entonces hay que ver cómo renovamos quizás el candado. Ya quizás ese candadote gigante, pesado, no sirve. Quizás uno electrónico más pequeño es más práctico. Entonces hay que verlo también de nuevo. Fíjate cómo podemos ver experiencias internacionales y cómo las aplicamos en el país. Sería interesante, pues, que en eso contribuyan ambos, ¿no? El Ejecutivo y el Legislativo. Se puedan sentar en una mesa a
sacar medidas inteligentes, más que estarse agarrando a las mechas. Y fíjate que pues, ahí caemos entonces en esta pelea que hay entre el Congreso y el Ejecutivo. No hay la voluntad política de hacer eso y mucho menos la voluntad política. En ninguno de los dos. Para ti. Yo creo que por el lado del Ejecutivo, porque se da cuenta que también que es una pelea estéril, inútil, que vas a sentarte por gusto. Es más, el Ejecutivo también yo creo que ha pecado ahí en exceso de acusar al Congreso de todo lo que está pasando y ahorita todo lo que está pasando es la reforma política y eso es falso. Hay exigencia también, creo, de ambos, ¿no? Es decir, la reforma o el cambio o la norma se da como yo quiero, no como yo quiero. Entonces, hay un choque y no hay un mitamita, una negociación que nos acerque al centro más bien, Pasa ¿no? que los intereses son totalmente distintos. Por el lado del Congreso, porque si tú cambias la regla del juego, puede desaparecer. Y por el lado del Ejecutivo, de lo que se percibe, es que yo quiero que esta reforma sea a mi manera, porque entonces yo paso la historia como que se hizo lo que yo propuse. Fíjate que aquí, como tú bien dices, aquí debería haber una conversación y un acuerdo para ver qué es lo que más le conviene a la sociedad, al país, no a un poder del Estado. Mientras sigue esta disputa, finalmente yo creo que no vamos a llegar a una reforma. Claro, no sé si finalmente pasas a la historia como se hizo lo que yo quise, sino yo lo impulsé. Eso te puede meter en la historia también. Pero cuando no tienes eso claro, fíjate que caes en la pelea, en el tira y el encoge. Y por supuesto que tientas que el Congreso simplemente se ponga disforzado y diga, ahora no hago nada, no está en agenda. Y si no está en agenda, esto no se va a aprobar y no va a estar en vigencia para el 2021. Entonces, estamos nuevamente, parece que en un juego bastante infantil y el más perjudicado es el país. Sí, yo creo que aquí estas cifras de las encuestas y la realidad deberían poner contra la pared tanto al Ejecutivo como al Legislativo. Porque por un lado el Judicial y la Fiscalía están haciendo sus máximos esfuerzos. Es más, requieren también de fondos para seguir haciendo todos esos esfuerzos y llegar a la verdad en muchos de los casos que estamos viviendo, ¿no? Una última, porque el tiempo nos gana. Hoy vivimos el paro agrario, con amenaza de irse al paro nacional. Vivimos un paro traumático en Las Bambas. El tema de agitación social también es un factor que se empieza a sentir con mayor fuerza, ¿no? Que puede ser una piedra en el zapato para el gobierno, ¿no? Y Las Bambas ha sido un pésimo antecedente para la gestión de conflictos del Estado. ¿Se dio demasiado? Se dio demasiado. Yo creo que ahí no se impuso el factor, el principio de autoridad. Independientemente que tú puedas conversar, o que puedas dialogar, que puedas llegar a la mejor solución, por encima de todo tú eres autoridad y estás legítimamente investido de autoridad. Yo creo que los próximos conflictos, dependiendo cómo sea el manejo, cuidado que demora mucho en solucionarlos o se reactivan Las Bambas. Porque caíste en un juego, un círculo vicioso que tú mismo promoviste con tus acciones. Perfecto. Miguel, muchísimas gracias por haber estado aquí. Miguel Antezana ha estado con nosotros, analista político y profesor de ESAN. Cerramos nuestro bloque económico.